Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video van a aprender qué son las anomalías cromosómicas y cómo se producen. Pero antes voy a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. El ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en todas las células, es decir, en todos los seres vivos, ya sean procariontes o eucariontes. Sin embargo, no es una característica exclusiva de la vida porque también se encuentra en virus que no se consideran vivos. Es una molécula orgánica que se constituye de la repetición de nucleótidos. Los nucleótidos están constituidos por grupo fosfato, azúcar desoxirribosa y base nitrogenada que pueden ser purinas, las de doble anillo, o pirimidinas, las de anillo simple. Las purinas siempre se unen con las pirimidinas en el orden de guanina con citosina y adenina con timina. Además, los nucleótidos se unen entre sí hacia abajo, siempre la desoxirribosa con el grupo fosfato, la desoxirribosa con el grupo fosfato y así. El ADN no es una cadena simple, sino que es una doble hélice. Esta doble hélice se une hacia abajo por enlace fosfodiéster y hacia el lado por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Por ejemplo, acá en el primer par de bases yo veo doble puente de hidrógeno, por lo tanto sé que estas tienen que ser adenina y timina. Como sé cuál es cuál, la adenina tiene doble anillo, por lo tanto es la que está aquí en rojo y la timina sería la que está en amarillo. En la de abajo veo un triple enlace, por lo tanto tengo guanina y citosina. Como sé cuál es cuál, la citosina tiene anillo simple y la guanina anillo doble. Así puedo determinarlas todas. Las letras de las bases nitrogenadas, es decir, el tipo de base que tiene un nucleótido y cómo están ordenados, permite que los individuos dentro de una misma especie, a pesar de tener la misma cantidad de material genético, no sean idénticos entre sí, no sean clones, ¿ya? Esto se denomina variabilidad. Por lo tanto, el orden de las bases nitrogenadas genera esta variabilidad. Además, el ADN, ya dijimos que una doble hélice, también es antiparalelo, quiere decir que las hebras complementarias están ubicadas en sentido opuesto, ¿ya? Esta comienza con un extremo 5 y termina con extremo 3, la otra empieza con 3 y termina con 5. ¿Qué es lo que determina este extremo 5 o 3? El carbono de la desoxirribosa. Acá hay una desoxirribosa con sus 5 carbonos, el 5 está unido al grupo fosfato y el 3 está libre para unirse con otro grupo fosfato de otro nucleótido. Miremos acá. El extremo 5 de esta desoxirribosa está unido al grupo fosfato y aquí al último tengo un nucleótido donde la desoxirribosa tiene un extremo 3 libre. Pasa lo opuesto con la otra cadena que empieza con un extremo 3 libre y termina con un extremo 5 unido al grupo fosfato. Además aprendimos sobre la organización del ADN. El ADN está enrollado en estas proteínas que se denominan histonas y que aquí están representadas con estos circulitos amarillos. Esto se enrolla sobre sí mismo formando estas cuentas que serían los nucleosomas que se vuelven a enrollar formando la cromatina. El último nivel de compactación del cromosoma solamente se va a lograr cuando la célula se vaya a dividir. Y esto es porque al dividirse la célula yo necesito que el ADN esté sumamente organizado para que no se presenten errores en el momento de repartir este ADN. Esto que está acá es un cariotipo, es decir, es como una fotografía de los cromosomas de una de las células de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Cada uno de estos está compuesto de dos cromosomas, es decir, es 2N, son diploides. Y además tengo una cantidad de material genético de 2C, porque tengo dos cromátidas, una, dos. Si me doy cuenta acá en el último par no dice 23, sino que dice XY. Es porque este par son los cromosomas sexuales, ya que determinan las características sexuales del individuo. Al ser XY determina que tenga características masculinas y al ser XX que sean femeninas. Por lo tanto, este último par lo vamos a llamar cromosomas sexuales y a todo el resto que determinan otras características del individuo son los cromosomas autosómicos. Antes de dividirse la célula, necesito que el ADN se replique, porque yo quiero mantener la misma cantidad de ADN de la célula original en las células hijas. Si yo no replicara el ADN, las células hijas me quedarían con la mitad del ADN y eso sería inviable. Así que viene la replicación del ADN antes de la división celular. Acá hay un cariotipo donde todo el ADN ha sido replicado, es decir, tengo los 23 pares de cromosomas, mis 46 cromosomas totales. Siguen siendo diploides porque hay dos cromosomas por tipo, ¿cierto?
pero en la cantidad de material genético ya no es 2C, es 4C porque se ha replicado. Acá tengo 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo ocurre esta replicación? Primero el ADN se tiene que desenrollar, se forman las hebras nuevas complementarias, donde si hay una guanina se une una citosina, si hay una adenina una timina y así, formando 2 cadenas de ADN nuevas, ¿cierto? Idénticas a la original, a la antecesora. Nosotros tenemos nuestro material genético de esta manera, ¿cierto? Tenemos los 2 cromosomas homólogos, que uno viene de nuestro padre y el otro de nuestra madre, por eso son cromosomas homólogos, ya son del mismo tipo, pero no son idénticos entre sí. Y al replicarse, estos cromosomas pasan de ser de 2C a 4C, porque cada uno de ellos ahora tiene una copia idéntica, ¿ya? Ahora tengo cromosomas homólogos donde cada uno de ellos tiene 2 cromátidas que son idénticas entre sí. ¿Para qué me sirve esto? Para que al dividirse la célula, la repartición del ADN sea equitativa y me quede igual a como lo tenía antes. 23 pares de cromosomas con 46 totales, 2N, 2C. ¿Ya? Y me queda idéntico a como lo tenía originalmente. Ahora, ¿para qué sirve la división celular? ¿Cuándo ocurre? La división celular está ocurriendo todo el tiempo, solo que es en algunos momentos más perceptible que en otros. Por ejemplo, para crecer, para que ustedes estén como están ahora en su nivel de desarrollo, tienen que haber ocurrido múltiples divisiones celulares que son lentas en el tiempo, pero si uno compara de un punto, de una edad a la otra, se da cuenta de todas las divisiones celulares que tienen que haber ocurrido, ¿ya? Por lo tanto, en el crecimiento, en el desarrollo, ocurren muchas divisiones celulares. Hay células que se dividen frecuentemente y hay otras que no se dividen prácticamente nunca, ¿ya? Como por ejemplo las células nerviosas o algunas hepáticas tienen su división y después se retoma, ¿ya? Pero hay otras que son muy fáciles de notar, por ejemplo, cuando tenemos una herida en la piel y esta piel se regenera, ¿cierto? Cicatrizo, yo me doy cuenta que han ocurrido múltiples divisiones celulares. Cuando crecen las uñas, cuando crece el pelo, también tenemos muchas divisiones celulares notorias. Ahora, todas las células de nuestro cuerpo, de cada uno de nuestros sistemas, tiene 46 cromosomas, es decir, son células diploides, 2 genes, a excepción de las células sexuales, de los gametos, ¿ya? Espermatozoide y ovocito tienen 23 cromosomas solamente porque son haploides, ¿ya? Estas se denominan células sexuales y el resto células somáticas. ¿Cuál es la importancia de que estas células sexuales sean haploides, tengan 23 cromosomas? Porque estas células en algún momento en la fecundación, ¿cierto? Se van a unir. Por lo tanto, necesito que en la fecundación se sumen estos 23 cromosomas y así yo restablezco la diploidía y logro mis 46 cromosomas en un organismo diploide, 2N. Por lo tanto, células somáticas y células sexuales, al dividirse, no pueden generar el mismo proceso de división, porque una va a lograr 2N y la otra va a lograr solo N. Así que sus procesos tienen ciertas diferencias, ¿ya? Uno se denomina mitosis en somática y meiosis en sexuales. No voy a entrar en estas diferencias a explicarlas porque eso lo vamos a ver después. Lo que sí necesito que sepan que los procesos son distintos porque una obtiene células 2N y la otra células N. ¿Qué pasa acá? Cuando yo divido las células y hay algún error en la repartición del ADN, voy a tener como resultado que una célula va a tener un exceso de material genético y la otra va a tener un déficit de este material. Por lo tanto, es ahí donde se producen las anomalías cromosómicas, que es el tema de este video. ¿Qué es lo que induce que estos errores se produzcan? Bueno, diversos factores. Por ejemplo, pueden ser agentes mutagénicos, como las drogas o la radiación. También puede ser la edad, en el caso de las mujeres. Recuerden que los hombres toda su vida están produciendo gametos, toda su vida están produciendo espermatozoides, pero la mujer nace con un stock determinado de ovocitos que la van a acompañar. Por lo tanto, si una mujer tiene 40 años y tiene un embarazo, ha tenido 40 años consigo ese ovocito expuesto a factores ambientales que puedan ocasionar estas anomalías. Entonces, las anomalías cromosómicas son exceso o déficit de material cromosómico que pueden producir distintos efectos morfológicos en el embrión, en su desarrollo. Ya son muy variables. Generalmente los embriones no son viables y se eliminan por aborto espontáneo. Generalmente un 60% de los embarazos terminan en este desenlace, ya que no son compatibles con la vida. Y solamente un 0,6
llegan a ser individuos, ¿cierto? Que presentan generalmente malformaciones congénitas y discapacidad cognitiva. Las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales. Las numéricas, como el nombre lo dice, cambia el número total de los cromosomas porque tengo cromosomas de más o cromosomas de menos. Pero las estructurales son solamente segmentos que se pueden reordenar o eliminar o duplicar del cromosoma, ¿ya? Las numéricas más comunes son las monosomías, que es la ausencia de un cromosoma. Por lo tanto, en vez de tener una pareja, tengo un cromosoma solito. La única monosomía viable es la del par sexual. Si ocurre una monosomía en cualquier otro de los cromosomas autosómicos, este va a ser letal, ¿ya? Por lo tanto, la única viable es la del par sexual que genera el síndrome de Turner, que esto va a ocasionar acá que solamente tenga un cromosoma X. Por lo tanto, este va a ser una mujer con ciertas características físicas, como por ejemplo la talla baja, el cuello corto, gonas rudimentarias, ausencia de menstruación, infertilidad, ¿ya? Esto lo genera tener solamente un cromosoma X. Las trisomías, por otra parte, es un exceso de cromosoma, por lo tanto acá tengo un cromosoma de más. La más común es el síndrome de Down, que es en el par 21. Sin embargo, existen otras trisomías, por ejemplo, el síndrome de Patau en el par 13 o el Edwards en el par 18, como es el caso de este cariotipo que está acá, que tengo 3 cromosomas en el 18. Patau y Edwards son las más graves porque los individuos que tienen este síndrome tienen una esperanza de vida de máximo 1 año, ¿ya? Por lo tanto, es muy, muy grave. También pueden existir trisomías en los pares sexuales, como por ejemplo el síndrome del triple X, donde tengo 3 cromosomas X en vez de 2, el síndrome de Klinefelter, donde tengo XXY, o el síndrome de doble I, donde tendría XYY. Recordar que los cromosomas XY determinan si va a tener características masculinas o femeninas, ya que es el par sexual. En este cariotipo que está acá yo tengo XX, por lo tanto esta es una mujer que tiene una trisomía en el 18, por lo tanto es una mujer que tiene el síndrome de Edwards. Los cromosomas estructurales, las anomalías estructurales, como ya les dije, es solamente en pequeños fragmentos del ADN, ¿ya? Y solamente van a tener repercusión, al igual que las anomalías numéricas, si es que ocurren en los gametos, porque tienen que pensar de que si un gameto tiene una alteración en el número de cromosomas o en un fragmento de cromosoma y da origen a un individuo, es decir, se fecunda, voy a tener que ese individuo en todas las células de su cuerpo va a tener esa misma anomalía. Sin embargo, si yo ya soy un ser, un niño, un adulto, y ya tengo todas mis células creadas, ¿cierto? Y una de ellas genera esta anomalía, lo más probable es que esta célula o se elimine o genere algún efecto que va a ser más bien local. Sin embargo, cuando yo tengo esta anomalía en un gameto, todo el nuevo ser que se origine, todas sus células van a tener esta anomalía también, ¿ya? Por eso las alteraciones, por ejemplo, numéricas generan estos síndromes cuando son en los gametos. Las estructurales pueden ser de lesión, que es cuando se pierde un segmento del cromosoma, duplicación, que es cuando se repite un segmento del cromosoma, inversión, que es cuando se altera el orden de un segmento del cromosoma, o translocación, que es cuando el segmento de un cromosoma se intercambia con el de otro cromosoma distinto. Acá tenemos el 4 y el 20 que intercambiaron un pedacito del cromosoma, ¿ya? Como ya dije, esto se produce por ruptura espontánea o inducida, ¿cierto? Del cromosoma, pueden ser por agentes mutagénicos, por ejemplo. Y cuando los mecanismos de nuestro organismo para reparar esto fallan, estas anomalías perduran, ¿ya? Y sobre todo en las estructurales van a generar o gametos infértiles o individuos con, por ejemplo, alteraciones, anomalías cromosómicas, ¿ya? Eso, espero que les haya quedado muy claro y cualquier duda, no duden en escribir a mi correo electrónico porque es la única manera que tengo de saber qué es lo que está ahí impidiendo su aprendizaje. Un abrazo a todos y espero vernos pronto.